entonces de estrategias, para terminar el encuentro de hoy, vamos entonces a hablar de estrategia de administración de grandes volúmenes de datos. Básicamente de dos cuestiones vamos a hablar, que tienen que ver con la persistencia, con cómo se persisten y en el momento en el que se procesan y se generan los análisis de esa información, ¿sí? Y un poco vamos a hablar de dos conceptos, quizás uno más conocido que el otro, seguramente de manera más cercana o menos hayan escuchado hablar de Data Warehouse, ¿no? Quizás el concepto de Data Lake les queda un poquito más lejos, es un concepto un poco más nuevo, bastante más nuevo, y tiene que ver con, ambos tienen que ver con cómo nosotros preparamos los datos transaccionales para luego generar análisis y tomar decisiones a partir de lo que está pasando en una unidad de negocio o en una organización. ¿Algunos de ustedes habían escuchado hablar de Data Warehouse? ¿Cuántos de ustedes? Yo no. Vos no. ¿De Data Lake? Sí, trabajé con un cliente que mandaba todos los datos a un data lake. Bien, genial. Además de Camila, el resto vamos a, Sí, por lo o sea, menos... lo escuché cuando hice un curso de BI, pero la realidad es que no trabajé con, no sé si, o sea, no trabajé. Ahora lo que vamos a hablar es de la filosofía, es decir, nosotros damos un curso completo que tiene que ver con diseño de Data Warehouse, pero ahora por lo menos lo que yo quiero que se queden es con el concepto de qué es un Data Warehouse, para qué sirve, cómo se diseña mínimamente, qué es lo que permite este rato, y también por qué va perdiendo terreno en detrimento o en pos del Data Lake. Es un concepto bastante más nuevo, y quiero que ustedes no van a, eso en general lo va a hacer un arquitecto de datos o un DB admin en organizaciones con una estructura más vieja o más tradicional, quienes diseñen este tipo de, o varios, ¿no? Diseñen este tipo de soluciones, pero sí lo que les va a pasar a menudo va a ser consumir esas soluciones para generar reportes, análisis de datos, y lo importante es que entiendan y se vayan de acá con pudiendo discernir qué es una cosa y qué es otra. Esa es nuestra idea para hoy, en esta última parte, ¿sí? La realidad es que en la década del 90, creo que por allá por el 92, de la mano de Bill Inman, ¿sí? Y a partir de la proliferación no proliferación, sino la generación continua de muchas transacciones en las organizaciones, ¿sí? Y la necesidad de generar conocimiento a partir de estas transacciones, estas bases de datos relacionales que empezaban a crecer, de estos Excel que empezaban a crecer, de estos diferentes, de estas diferentes tecnologías de almacenamiento de datos que empezaban a así ser parte de las organizaciones de manera fragmentada, nace el concepto de Data Warehouse, ¿sí? Por allá por los 90. Y de Data Warehouse estamos pensando, ¿sí? Para que se vayan haciendo una idea, la definición es un almacén de datos, pero que tiene una estructura rígida a partir de la cual, ¿sí? Yo luego voy a poder hacer diferentes análisis de datos en un tiempo con bastante velocidad, ¿sí? Y que está orientado a una organización, a una unidad de negocio, ¿sí? Estos Data Warehouse. La realidad es que muchos de los que hayan trabajado con Pentaho o con Tableau o con ClickView o MicroStrategy o algo de eso, en algunos casos parten de un Data Warehouse organizacional para luego de esas vistas o de esas consultas OLAP generarnos una vista que luego podamos analizar. Y luego la segunda estrategia de administración, más aquí en el tiempo, por ahí por el año 2010, curiosa, de manera para mí me parece súper curiosa, James Dixon, que era el CEO de Pentaho, acuña el concepto de Data Lake, ¿sí?
Que el Data Lake viene un poco a descontracturar lo que tenía que ver los grandes almacenes de datos donde se guardaba información para trabajos analíticos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa por un montón de cuestiones que vamos a abordar, pero básicamente pasa y sucede porque empiezan los grandes volúmenes de datos, la heterogeneidad de los volúmenes de datos, la proliferación de datos no estructurados, ¿sí? Empezó a pasar un tiempo a esta parte y ya no todos tienen forma de tabla, hicieron que la necesidad de que surjan otras tecnologías. ¿Tiene algún grado, cierto grado de paralelismo la comparación o el versus entre Data Warehouse y Data Lake con el versus entre SQL y no SQL? Te pueden estar teniendo un déjà vu y esto está bien. Pero fundamentalmente, para mí, no lo van a encontrar exactamente así, pero a mí me parece que una de las cuestiones centrales por las que aparece el concepto de Data Lake tiene que ver con la volatilidad de las preguntas que se requiere responder. Es decir, uno, y lo vamos a ver, cuando diseña un Data Warehouse, lo diseña en función de un conjunto de preguntas que uno sabe que se quiere responder. ¿Bien? Lo que sucede es que cuando las preguntas cambian, necesariamente luego va a cambiar el diseño físico de ese Data Warehouse, lo cual trae un montón de costos aparejados, un montón de costos en modificar una solución informática, de ir a ver de dónde tomo los datos que luego quiero que sean parte del Data Warehouse, modelar los procesos de ETL, etc. Y mientras las preguntas son relativamente estables, el Data Warehouse está bien. Ahora, cuando las preguntas y la dinámica del negocio se torna o se empieza a acelerar, lo que empieza a pasar es que las preguntas que yo quiero contestar van a ir cambiando en el tiempo y ya va a perder sentido tener un almacén de datos estructurado que pueda contestar una cierta cantidad de preguntas, salvo que yo lo dote de demasiada complejidad, lo cual va a traer aparejados costos iniciales más altos, me va a ir perdiendo sentido, me va a ir perdiendo vigencia. Entonces surge el concepto de Data Lake, que es un concepto de almacén de datos más descontracturado que ahora vamos a ver. Obviamente, ¿sí? Que actualmente ambos enfoques coexisten, ¿sí? Es decir, no desapareció el Data Warehouse, no desaparece, el Data Lake no es que irrumpió y terminó con la idea de Data Warehouse. Lo que sí empezó a pasar es que claramente se empezó a disociar la situación en la que se utiliza uno en la cual se utiliza el otro, y tiene que ver con el contexto del problema en el cual se aborda, ¿sí? Ahora bien, veamos un poquito conceptualmente en qué consiste cada estrategia. Primero vayamos hacia la parte izquierda de la pantalla, en donde vemos una arquitectura de Data Warehouse bastante convencional, ¿sí? Imaginen que nosotros tenemos desde este lugar un montón de orígenes de datos, ¿sí? Nuestra base de datos relacional SQL, nuestros Excel, datos externos, archivos TXT, etcétera, etcétera. Que lo que empieza a resolver o que viene a resolver Data Warehouse dice rompe con las islas, lo que se llama, y que es muy, muy conocido este dilema de las organizaciones, con las islas de información. ¿Sí? Lo que pasa muchísimo en las organizaciones es que hay islas de información. Bueno, el de compras tiene un Excel que tiene un dato que no está en el sistema transaccional, con lo cual no lo puedo cruzar con otra dimensión que me gustaría que cruzar, que sí tiene el sistema transaccional, que de alguna forma da soporte a la producción, pero que además para las ventas se utiliza otro sistema ERP con el manejo de clientes que está en otra tecnología, con lo cual no puedo integrar esa información. Bueno, el Data Warehouse lo que viene a plantear es, tengo todo estos orígenes de datos, pero yo quiero poder analizarlos de forma conjunta, ¿sí? Entonces se crea un mega almacén de datos, ¿sí? Que se completa ¿con qué? Se completa con información
de los distintos orígenes que yo admito que coexisten en mi organización. ¿Y cómo se llena ese data warehouse? Bueno, primero se diseña el data warehouse, que vamos a tener unas nociones de diseño de data warehouse, ahora lo vamos a ver porque va a ser una de las 3 enfoques para el diseño de data warehouse, está basado en base de datos relacionales, de hecho el más utilizado, que es el rollup, o uno de los más utilizados. Este data warehouse se llena a partir de piezas de software, de programas, ¿sí? Que se llaman procesos ETL, porque extraen, transforman y cargan la información en el data warehouse. E es de extracción, T es de transformation o de transform, y L es de load, de carga, extracción, transformación y carga. Es decir, estas piezas de software que forman parte del proceso ETL, lo que van a hacer es tomar información de los distintos orígenes de datos, traducirlos a una expresión común, esto es importantísimo, y cargarlos en el data warehouse. Entonces yo voy a tener un único almacén de datos en donde van a coexistir los datos de todos mis aspectos de negocio, de por lo menos los que me interesa persistir en el data warehouse, a partir de los cuales yo voy a poder hacer consultas de tipo SQL, de tipo agregado, tipo group by, ¿sí? ¿Para qué? Para generar reporting, generar análisis y generar data mining, ¿sí? Hoy lo que se conoce con machine learning, el modelo de machine learning, para obtener conocimiento, ¿sí? Entonces yo paso de múltiples estrategias de almacenamiento, que están como islas particionadas en toda la organización, que integro y transformo y los cargo en un único almacén de datos más grande, pero integrado, y que sustenta toda la unidad de negocio. Y que este data warehouse se va a ir actualizando con una tasa de actualización que va a determinar el problema que estoy abordando. ¿Sí? Es decir, el data warehouse, este proceso ETL no está todo el tiempo trayendo datos desde los orígenes de datos al data warehouse, sino que hay una tasa de actualización. ¿Sí? Primera restricción o problema que tiene el data warehouse. ¿Sí? Ahora bien, esa una noción de lo que es un data warehouse, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Es decir, se parte de muchas bases de datos que modelan el mismo dato de formas distintas muchas veces, con distintas nomenclaturas, a un único almacén de datos que a la misma entidad le va a llamar de la misma forma, con los mismos tipos de datos, etcétera, etcétera, en donde yo puedo hacer reporting, mining y análisis, ¿sí? Analytics. ¿Se entiende hasta ahí el concepto, por lo menos volador, digamos, de data warehouse? Ahora lo vamos a ir bajando. Sí, sí. Bien. Del otro lado, lo que hay, lo más nuevo, lo que surge luego, es otra, y Data Lake no es una tecnología, o sea, después nacen tecnologías que dan soporte, pero no es una tecnología, sino una filosofía de administración o de almacenamiento, en donde a partir de diferentes tipos de datos y de distintos orígenes de datos, lo que se hace es disponibilizar toda esa información en un repositorio común, ¿sí? Pero sin dotarlo de una estructura, sino que lo que se hace se persiste y a lo sumo se trabaja en esquemas de metadata, ¿sí? Es decir, de alguna forma se registra qué información es parte del data lake, del lago de datos. ¿Por qué lago de datos? Porque es como que está todo ahí sin un formato, ¿sí? Sin una estructura, sino que está todo disponibilizado. Y la lógica va a ser que, a diferencia del data warehouse, donde la transformación se da en el momento de cargar el data warehouse, la transformación se va a dar en el momento en el que surge la necesidad que yo quiero responder. Es decir, el usuario, el analista va a decir, yo sé que en el data lake está esta tabla, este CSV, o esta información que necesito está en este MongoDB, ¿sí? Está todo acá, persistió en un único lugar, y yo quiero de alguna forma responder tal pregunta. El tipo va a saber que tiene que sacar tal información de un lugar, tal información de otra, y ahí se va a poner a transformar los datos para generar la respuesta, ¿sí?
en ese momento va a dotar de calidad los datos de una estructura para responder, ¿sí? Es decir, por eso se dice que los data warehouse tienen procesos ETL, mientras que los data lakes tienen procesos ELT. El data warehouse extrae, transforma y después carga los datos en el data warehouse. El data lake, en el caso del data lake, se extraen los datos, se cargan, por eso es ELT, y se transforman al momento de generar el reporte o el modelo de aprendizaje automático o el análisis estadístico que se quiere inferir a partir de esos datos. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia filosófica del almacenamiento? ¿Se entiende o hay dudas respecto a esto? Está medio en el aire. ¿Hay algún ejemplo como para entender la diferencia? Sí, ahora vamos para adelante, sí, pero no puedo, o una limitación mía, intentar bajar esto sin que sin que vean los modelos en contraposición. Por eso primero lo tiro por elevación el concepto y ahora lo vamos a ir bajando. Entonces, cuando hablamos de estrategia de administración de grandes volúmenes de datos, estamos hablando de estos dos grandes mundos, ¿sí? En donde tenemos un data lake, en donde los datos se guardan crudos, ¿sí? En donde en general tenemos repositorios más grandes de información, ¿sí? Y los datos se pueden utilizar para un montón de cuestiones. Esto también pasa en el data warehouse igualmente. La gran diferencia con el data warehouse es que yo los datos que los guardo en el data warehouse los guardo estructurados, los guardo en tablas, ¿sí? Es decir, los datos cuando van al data warehouse ya están en una tecnología única con una estructura definida. En cambio, en el data lake lo que van a tener son distintos repositorios que forman parte de mi ecosistema de datos, ¿sí? Esto es importante que lo entiendan. Fíjense esta figura del almacén con todos la información ordenada y del data lake con nada, un lago. Ahora vamos a ver un poquito del data warehouse, ¿sí? Ambos podemos decir que son, el otro tiene más pinta de repositorio que de base de datos, pero que se utilizan no para cuestiones transaccionales, sino como apoyo a la toma de decisiones, ¿sí? Y la idea, ¿sí? Tiene que ver con ir generando, también el almacén de datos tiene esto, el data warehouse, datos históricos, que muchas veces en los sistemas transaccionales, ya hoy no tanto porque no tenemos restricción de almacenamiento que teníamos unos años, pero a veces en los sistemas transaccionales el dato histórico de alguna forma se cambia de esquema, o en muchos casos lo que tiende a pasar, que esto sí sigue pasando, se tiende a deformar con el tiempo, porque se pierden entidades, porque cambian reglas de negocio, etcétera, etcétera. En el data warehouse se empieza a generar una serie de datos históricos consolidados para el análisis, ¿sí? Y el creador de las bases, de este tipo de base de datos, de data warehouse, dice que un data warehouse, ¿sí? Es una colección de datos integrada, que varía en el tiempo, no volátil y orientada a un tema, para asistir a sectores gerenciales en el proceso de toma de decisiones. Esta es como la Biblia del concepto de data warehouse. Donde lo vayan a buscar es el de William Inman, que es bastante claro. Yo pinté en negrita la característica de integrado, de variante en el tiempo, de no volátil y de orientado a un tema, que ahora lo vamos a ver. Decimos que es integrado por varias cuestiones. Primero, cuando partimos de los orígenes de datos, estamos hablando de orígenes de datos distintos, bases de datos, CSV, TXT, XML, ODS, XLS, lo que se les ocurra. Eso por una cuestión, porque son lo que estamos haciendo en el data warehouse, integrar todas esas tecnologías en una sola. Pero hay otra que es más importante para mí y tiene que ver con unificar la forma en la que se representan las mismas entidades en diferentes archivos, en diferentes repositorios de datos. Por ejemplo, fíjense, acá un ejemplo. Si yo tengo 5 orígenes de datos distintos, 4 orígenes de datos distintos, ¿sí? 4 aplicaciones, una A, una B, una C, una D, supongan que es una base de datos SQL, un archivo CSV o TXT, lo más probable es que les pase esto, que en una aplicación al sexo o al género de una persona se represente con M, con F o con O.
en otra aplicación con 0, con 1, con 2. En otra aplicación como distintas unidades de representación de la misma entidad. La cuestión para mí sustancial por la cual le decimos integrada a la base de datos al Data Warehouse es porque unificamos unidades de representación de la misma entidad. Y además unificamos desde diferentes fuentes de datos, orígenes de datos, a un único repositorio de Data Warehouse, ¿sí? Esto es lo primero, cuestión o característica saliente y que también se diferencia del Data Lake. En el Data Lake vamos a tener todos estos repositorios, no va a haber una base de datos integrada. Va a haber un ambiente en el cual yo voy a ir guardando datos con la idea de que en algún momento los voy a necesitar. Con la idea de, ¿sí? La segunda cuestión que ya un poco repasábamos en torno a el Data Warehouse es que vamos a ir almacenando datos históricos y la dimensión histórica va a ser fundamental, porque la dimensión histórica es fundamental para el análisis organizacional. Es decir, para ver análisis de tendencia, para ver un montón de situaciones, yo voy a necesitar la dimensión temporal para ver cuál es el comportamiento del patrón a lo largo del tiempo, ¿sí? Los Data Warehouse son muy buenos para el almacenamiento de esta dimensión temporal. De hecho, traen definidas distintas jerarquías que permiten luego explorar esta cuestión. Luego lo que dice es que no volátil, y no volátil porque en realidad permanece estable, ¿sí? Mientras un sistema transaccional lo vamos a ir modificando esos registros, creando registros nuevos, etcétera, etcétera. Lo único que voy a tener en la tabla es una carga y un acceso. No voy a ir cambiando los registros con el tiempo, sino que va a haber cierta estabilidad en la información que persisto en el Data Warehouse, ¿sí? Por eso es el concepto de colección de datos no volátil, ¿sí? Esto también es importante, es decir, no hay múltiple acceso al Data Warehouse, lo carga el proceso ETL y todos los demás usuarios tienen permiso de lectura, no lo cargan, lo que hacen es lo consumen para generar conocimiento. Y después, la realidad es que los Data Warehouse, distinto del almacenamiento transaccional de una base de datos SQL en donde guardamos o generamos tablas a partir de las relaciones, acá vamos a generar tablas a partir de temas, grandes temas. Es decir, ya no nos va a interesar tener una tabla que diga pedidos o productos por pedido. A mí lo que me va a interesar son los grandes temas, o ventas o productos, ¿sí? Es como que uno parte o genera una unidad de análisis más clara, un enfoque más claro tiene respecto a la base de datos transaccional, donde hay un montón de tablas que generan o que sostienen a las decisiones de negocio y otras tablas que son de control o que tienen que ver con el modelado, o que tienen que ver con la forma normal y con la cuestión relacional, etcétera, etcétera, ¿sí? Veamos un poco el esquema para que empecemos a entender de un Data Warehouse, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener son muchos orígenes de datos. Cada uno que trabaja en una organización sabe que hay una base de datos SQL, un sistema web, un archivo TXT, el Excel de que hace los pedidos, etcétera, etcétera. Lo que sucede cuando se diseña un Data Warehouse es uno piensa a partir de la información que tiene disponible qué preguntas de negocio para la toma de decisiones se puede responder. En función de eso genera un diseño físico del Data Warehouse, que es a partir de tablas, que ahora vamos a ver cómo son las tablas, y esas tablas con ese diseño físico que me van a permitir contestar una serie de preguntas, se completan con datos que son extraídos, transformados y cargados por el proceso ETL, que va a tener una tasa de actualización y cada tanto va a ir actualizando esos datos, ¿sí? Además se empiezan a juntar cosas. Decimos que el Data Warehouse está orientado a temas. Cada tema va a ser un data mart, va a ser un cubo distinto, ¿sí? Entonces yo voy a tener a disposición una gran base de datos integrada que luego voy a poder, por ejemplo, conectarme a través de Tableau, por ejemplo,
e ir jugando con las distintas dimensiones y métricas para generar diferentes reportes, ¿sí? Un poco del proceso ETL creo que está bastante claro, pero bueno, hay un conjunto, hay datos heterogéneos que son extraídos de distintas fuentes con el módulo de extracción, son transformados en función del diseño del data warehouse que generamos y luego son cargados. Es decir, una vez tenemos los datos transformados y hay un mapeo de columnas desde el subproceso de transformación al data warehouse, se cargan esos datos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un data warehouse? Un data warehouse es un conjunto de data marts. Cada data mart está orientado a un tema. ¿Y qué es un data mart? Un data mart es una tabla, ¿sí? Son un conjunto de tablas, y pensamos en un esquema roll-up, que modelan un tema. Y siempre se modelan a través de una tabla de hechos y de un montón o de varias tablas de dimensiones, ¿sí? Las tablas de dimensiones, ¿sí?, son los aspectos a partir de los cuales yo voy a poder segmentar las distintas métricas que cuantifican mi tabla de hechos. Por ejemplo, yo tengo un datamart que es ventas, ¿sí? Yo lo que deberíamos preguntarnos es, el gerente de ventas, a partir de qué diferentes dimensiones, ¿sí?, quiere agrupar las ventas. Bueno, a partir del tiempo, a partir de los ítems vendidos, a partir de las sucursales, etcétera. Ahora, ¿cómo quiere el gerente de ventas cuantificar cada venta? Bueno, unidades vendidas, dólares de la venta, porcentaje o promedio de ventas, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que el datamart de ventas de mi organización va a medir las ventas de acuerdo a las unidades vendidas, a los dólares de las ventas y al promedio de ventas, ¿sí? Esas son las 3 unidades de medidas que a través de las cuales yo luego voy a poder agrupar mis reportes, ¿sí? Ahora, si luego apareciera otra unidad de medida a través de los cuales quiero agrupar los reportes de ventas, tengo que modificar el ETL, tengo que modificar el esquema físico del Data Warehouse y tengo que ver de qué base de datos o de qué repositorio de datos saco ese o esos campos que van a representar a esa nueva métrica, ¿sí? Por eso se dice que es costoso el diseño y la actualización de un Data Warehouse. Y básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Uno podría imaginarse, por ejemplo, como un conjunto, voy a poder tener un conjunto de columnas enorme que se van a poder juntar a través de joins. Acá no hay ni más ni menos que un join, porque tengo una clave del tiempo y que apunta a una instancia de la tabla tiempo. Tengo una clave de ítem que apunta a una instancia de los ítems que tiene a su vez un conjunto de columnas. Es decir, yo voy a poder agrupar las consultas que hago en Data Warehouse a partir de todos estos campos, como si fueran tablas dinámicas. Y voy a poder cuantificar las ventas a partir de las métricas que forman parte de la tabla de hechos, ¿sí?, de estas. Que las métricas están conformadas a su vez por un atributo que puede ser calculado o puede ser original, que surja de un origen de datos, y una medida de una función de agregación, que son las que vimos cuando trabajamos con Group By. O sea, uno puede imaginar a un reporte de un Data Warehouse como un enorme Group By de situaciones que están modeladas a través de dimensiones que están en la tabla de dimensiones y que están cuantificadas a través de instancias que forman parte de la tabla de hechos, ¿sí? Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos un Group By de un número de instancias relativamente elevado en una base de datos transaccional que a su vez está siendo accedida para la actualización, si vamos a querer agrupar grandes conjuntos de datos, esas consultas van a ser súper costosas. Entonces, ¿sí?, lo que se diseñó es un Data Warehouse que está separado del sistema transaccional, con lo cual no hay riesgo de bloqueos y que se pueden hacer consultas porque están optimizadas por caché, por álgebra relacional, por un montón de cuestiones, en cortos periodos de tiempo con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Más o menos cierra la idea de Data Warehouse.
yo voy a tener en mi data warehouse distintos data marts. Cada data mart va a tener esta forma, ¿sí? Esta forma se llama en data warehouse esquema de estrella, porque si uno lo ve, pareciera como una estrella. Hay una tabla central y un conjunto de tablas de dimensiones. Y hay 3 esquemas nada más, ¿sí? Siempre van a tener este formato, los data warehouse. Obviamente un data warehouse va a tener muchos data marts, ¿sí? Va a tener muchos data marts, uno de evento, uno de compra, uno de producción, etcétera, etcétera. Y además, otra cuestión, otra de los agrupamientos podría ser, o de los diseños físicos del data mart, puede ser copo de nieve. ¿Cuándo es copo de nieve? Cuando esta estrella, a su vez, hay uno de los atributos de la tabla de dimensiones que está normalizado. Fíjense que acá, por ejemplo, en este esquema que es de estrella, el atributo country, si hubiera más de una sucursal que estuviera en Argentina, habría más de un valor de la tabla location que con el valor Argentina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si uno está en Argentina con minúscula y otro en Argentina con mayúscula? Los datos de ese atributo no están normalizados. Si yo acá pongo un ID de country y creo una tabla countries que depende de location, que a su vez depende de la tabla de hechos, eso pasa a ser un esquema de copo de nieve. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía en los atributos de las tablas de dimensiones. Y hay un tercer esquema nada más de data warehouse que se llama constelación. Constelación tiene que ver porque hay un conjunto de estrellas. Que básicamente ese esquema de constelación sucede cuando más de una tabla de hechos comparten una tabla de dimensiones. Eso se da casi siempre. Siempre que voy a tener un data warehouse con más de una tabla de hechos, voy a tener un diseño de constelaciones. Por ejemplo, la dimensión tiempo seguramente esté presente en muchos de las tablas de hechos o de las datamart que forman parte de mi data warehouse. Y si hay una conexión entre una tabla de dimensiones y más de una tabla de hechos, se dice que ese esquema es un esquema de constelación. Le digo porque cuando vayan al libro van a encontrar que los 3 esquemas de data warehouse son copo de estrella, que es el más común, copo de nieve y constelación, ¿sí? Que constelación no es ni más ni menos que un agrupamiento de distintos copos de nieve o distintas estrellas, ¿sí? Lo que sucede cuando comparten una tabla de dimensiones, eso choca. ¿Preguntas hasta acá? No. Estas tablas de hechos, estas tablas de dimensiones, deben cumplir con las mismas restricciones que cumplíamos cuando hablábamos de base de datos relacionales. Hay una primary key, hay foreign key, acá está esta time key, acá es parte de la primary key, que ahora les voy a preguntar cuál es, y a su vez es una foreign key de la tabla time, ¿sí? ¿Cuál es la primary key de la tabla ventas, de la tabla de hechos? Tic, 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 tic. Quizás tiene. Sí, decí, Cami. Arreo, No, para arriesgar, no sé, el time key. Para mí es una combinación del time, del ítem, del branch y del location. exactamente. Es una combinación de los 4. Si yo digo que solo uno es parte de la primary key, estamos diciendo que en este tiempo, ¿sí? En este ID que representa a esta marca de tiempo, pudo haber solo una venta, ¿sí? Y eso podría ser así si hay una sola sucursal, porque podría ser difícil que se produzca en función de la precisión con la cual uno marca el tiempo, que se produzca. Aunque en realidad no sería difícil, sería muy fácil porque fíjense que baja solo hasta día, con lo cual es factible que en un mismo día, aún en una misma sucursal, y ojalá sea así si no la empresa difunde, hay más de una venta. Siempre la tabla de hechos, la unique, la tabla, la primary key, es la combinación de todos los ID
de las foreign key que forman parte de las tablas de dimensiones. Y los atributos propios de la tabla de hechos son las métricas con las cuales se cuantifica la entidad que estoy modelando con ese datamar. Lo importante, lo que quiero que les quede claro es, un data warehouse tiene un esquema rígido, hay un costo alto de desarrollo de un data warehouse, el data warehouse está separado del sistema transaccional, el data warehouse surge por una necesidad de hacer análisis para la toma de decisiones despegado de las tablas de las bases de datos relacionales que penalizan consultas complejas con mucho tiempo. ¿Sí? Es una tecnología, en algún punto hay un conjunto de tecnologías que los dan soporte a esto. ¿Sí? Hasta ahí, y hay un esquema bien rígido que le da soporte al data warehouse. ¿Sí? Y ustedes no van a diseñar el data warehouse, lo que sí es probable que tengan muchas veces sea un usuario de lectura sobre el data warehouse a través del cual van a acceder o a partir del cual van a acceder con una herramienta como R, como Tableau, como ClickView, como lo que fuere, para traerse una porción de datos y hacer consultas para la toma de decisiones. ¿Sí? Eso es importante. En donde los datos ya van a estar depuraditos, no voy a tener miedo de que haya una Argentina con minúscula y una Argentina con mayúscula, no voy a tener miedo que el mismo concepto esté modelado de dos formas distintas, va a haber primary key, va a haber foreign key, con lo cual voy a poder hacer joins tranquilo, sin miedo a que esté haciendo macana, ¿sí? Y voy a tener un tipado fuerte en términos de los tipos de datos que están sostenidos por esta arquitectura. Esas son las ideas que quiero que se queden del data warehouse. Y las ventajas surgen de esto, ¿sí? Permiten la consolidación de datos de múltiples fuentes, son una fortaleza muy importante en términos de los datos históricos que permiten persistir. Hay un montón de cuestiones vinculadas a los almacenes de datos que hacen que estén optimizados para hacer consultas con grandes volúmenes de datos. Permite, obviamente, hay distintas operaciones, drill down, hay un montón que permiten hacer consultas complejas y tienen integración con herramientas de business intelligence, ¿sí? O de analítico, se dice más hoy. Que esto es un poco lo que veníamos diciendo. Ahora, la cuestión con las desventajas, costo inicial elevado, hay un desarrollo, además, un desarrollo ad hoc para luego tener a disposición datos para analizar, que probablemente deban tener su propio servidor. Hay una complejidad de diseño y el mantenimiento es continuo, porque si surgen nuevas preguntas que yo quiero responder, voy a tener que modificar la arquitectura o la estructura de la base del data warehouse. Hay un esquema rígido, no es adecuado para datos no estructurados, es decir, yo voy a modelar todo, fíjense, a través de tablas, columnas, y no es en tiempo real. Yo voy a tener una tasa de actualización de esos datos, con lo cual no sirve para todos los casos. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Bien. Ahora vamos al siguiente concepto, ¿sí? Que con esto terminamos, que tiene que ver con el data lake. El data lake, más que una tecnología, es un enfoque o una filosofía de almacenamiento de datos, ¿sí? Que lo que me permite es disponibilizar grandes volúmenes de datos heterogéneos y de dudosa calidad, ¿sí? o con calidad variante, si se quiere, en un único espacio a donde yo luego voy a poder ir a pescar esos datos para hacer análisis que tiendan a la toma de decisiones. Es un repositorio centralizado altamente escalable. Piensen que la única característica que debe tener ese repositorio es permitir disponibilidad, tener capacidad de almacenamiento y tener algún pseudo registro de los datos que están guardados, alojados ahí adentro. Y los datos que están alojados ahí adentro, como no se meten en una estructura, sino que se tiran en un ecosistema, pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados. ¿Sí? Y a diferencia de los data warehouse tradicionales, un data lake no impone un esquema, sino que esto lo hace extremadamente flexible. La realidad
también, digamos todo, es que cuando yo quiero hacer una consulta sobre Data Warehouse y tengo la suerte de que la consulta está contenida por la estructura del almacén de datos que diseñó la organización, simplemente tengo que arrastrar un par de dimensiones, vuelco una métrica y me devuelve el resultado. En el Data Lake, lo que voy a hacer cada vez que tengo una necesidad de información es ir a buscar los orígenes de datos donde está la información que permite responder a mi necesidad o a mi requerimiento, transformar los datos, generar el reporte y devolver el resultado, ¿sí? Es decir, prescindo de un tiempo de diseño y de llenado del Data Warehouse que después está penalizado al momento de responder el requerimiento de información, ¿no? Y que además hace que los usuarios sean usuarios como ustedes, sean usuarios expertos, que puedan programar, que puedan interactuar con distintas tecnologías de persistencia de datos, que sepan de alguna forma cruzar datos, ¿sí? En el caso del almacén de datos, muchas veces, de verdad, si una vez que está implementado el Pentaho, es arrastrar las columnas que quiero cruzar en la consulta, tirar la métrica y me devuelve los resultados. Eso es así. Bueno, y un poco creo que ya se lo imaginan, pero las principales características del Data Lake están dadas porque los datos se almacenan en formato original, yo voy a ir volcando datos que en algún momento puedo necesitar, son escalables, lo único que tengo que tener es capacidad de almacenamiento, en muchos casos, como decía la compañía, esta Data Lake se genera en la nube, hay diversidad de datos, es decir, hay cualquier cosa ahí que creo que me puede llegar a servir. Obviamente nosotros lo vamos a acceder va a haber arquitectos de ese Data Lake y va a haber consumidores de ese Data Lake, nosotros vamos a estar de ese lado y lo que vamos a hacer es leer esos datos para responder consultas. Los vamos a ir procesando, ¿sí? Y obviamente voy a tener un montón de información que luego voy a tener que procesar para hacer análisis ad hoc, ¿sí? En el momento en que yo necesite responder las preguntas. Y un esquema de un Data Lake que nos da algo de luz es este, que me pareció piola porque incluye también el concepto de Data Warehouse. Tengo los orígenes de datos, ¿sí? Heterogéneos como tenía el Data Warehouse, y los integro, ¿sí? En crudo en un Data Lake, que a lo sumo lo que tiene podemos tener una estrategia de persistencia de datos en un formato en particular, yo los tiro y se transforman, tipo Parquet o lo que fuera, pero los guardo en crudo, no es que le haga algún procesamiento. Y luego, cuando yo tengo alguna necesidad de información, tomo el conjunto de datos o el conjunto de documentos del repositorio que me sirve para satisfacer esa necesidad de información y los transformo en ese momento. Y ahí hago o el data mining, o el data warehouse, o lo que fuera, o la visualización, o el reporte, o lo que quiera hacer, ¿sí? La diferencia sustancial es dónde están estas pelotitas naranjas en el data warehouse y en el data lake, ¿sí? Estas pelotitas naranjas en el data warehouse están antes del repositorio de datos. Y en la segunda diferencia sustancial entre Data Warehouse y Data Lake es que el Data Warehouse es toda la información desparramada o persistida en un único lugar con el formato que Dios lo trajo al mundo. En cambio, en el caso del Data Warehouse, se intervienen esos formatos, se intervienen las tecnologías, se intervienen las columnas para hacer una estructura consistente. En los dos casos, igualmente, está la idea de que no es el producto final, sino que es la forma de persistir esos grandes volúmenes de datos para después generar los análisis ad hoc, ¿sí? Eso es importante. Por eso decimos son estrategias de administración de grandes volúmenes de datos. Una es estructurada y la otra es no estructurada. Y una cuestión que me parece también interesante, ¿sí? Esta cuestión que ya la abordamos de ETL versus ELT, en donde en ETL entra todo desordenado, lo acomoda y después tenemos el producto. Acá el ELT entra todo desordenado y lo persiste desordenado, ¿sí? Y después se hace la transformación al momento
de tener o de cumplir el requerimiento de información. Fíjense que la transformación va hacia estos reportes o también puede ir hacia el data warehouse. Esto también me pareció piola. Y creo que las desventajas, si más o menos me fueron siguiendo, creo que se caen de maduro. Las ventajas y desventajas se caen de maduro. Almacenamiento versátil, y sí, me deja tirar cualquier cosa ahí. Escalabilidad, lo mismo. Flexibilidad en esquema, no hay esquema. Podemos hacer análisis avanzados. ¿Por qué? Porque no estoy, a diferencia del Data Warehouse, no estoy limitando los datos que persisto en el repositorio de datos a la estructura que me permita responder preguntas en un determinado orden de tiempo. Si no, yo tiro todo lo que creo que me va a servir. Entonces, los análisis no están limitados. Como si están en el Data Warehouse. El Data Warehouse permite contestar un conjunto de preguntas para lo cual fue pensado en el momento del diseño físico. Acá, como voy tirando todo, bueno, los análisis son menos limitados. Y no hay un costo inicial como si hay en el otro, porque lo único que tengo que tener es espacio de almacenamiento, alguna estrategia o política de metadateo de esos datos. ¿Por qué digo metadateo? Porque yo tengo que tener algún lugar qué información tiene cada archivo que forma parte de mi data lake, porque si no lo que tengo ahí es en realidad un drive donde tiro cualquier cosa, ¿sí? Bueno, pero obviamente no tengo la generación de software como tengo en el otro caso con los ETL. En el momento de hacerlo andar. Pero en el momento de responder la pregunta sí lo tengo, ese costo. Pasa que lo que yo me limito es a transformar solo lo que necesito transformar. En el otro caso yo, como pasa en cualquier desarrollo de software, me genero una especificación de requisitos de software con los requerimientos que el usuario cree que tiene, pero después cuando lo empieza a usar, bueno, pasa que muchas veces las preguntas que él creía que se iba a hacer no son las que se hacen. Y ahí es donde crashea el Data Warehouse. Obviamente, esta Data Lake tiende a una menor calidad de datos. Es compleja la gobernanza de esa Data Lake en términos de que es más difícil saber a qué usuario le doy permiso sobre qué archivo, porque es todo como medio desordenado. Entonces, bueno, lo que uno tiende a hacer es medio masovenístico, ¿no? Requiere experiencia en la administración de estos datos, porque si no terminás almacenando información que luego no vas a poder utilizar. Como estás guardando cosas por las dudas, hay un potencial desperdicio del almacenamiento que hoy no es tan caro. Y se genera la complejidad que teníamos en Data Warehouse a la altura del ETL, se genera la complejidad al momento de la consulta. Un poco algunas de las cosas que tenemos para leer. Kimball es como el que mejor describe Data Warehouse. Hay un libro entero, está buenísimo. Y este paper está muy bueno también. Es relativamente nuevo. ¿Dudas? Todas. Como les adelantaba al principio, es decir, en este tema en particular, a diferencia de base de datos SQL y base de datos no SQL y al aprendizaje automático, en donde vamos a experimentar, lo que queremos que se queden es con la cuestión conceptual, con las nociones en términos de estas políticas de administración.